Ingredientes coloridos, ¿para qué? ¿Para hacer un cuadro? No, vamos a hacer una comida, pero una comida muy rica, una preparación muy rica. Cebolla colorada, ají o pimiento dulce, no dulce precisamente, sino no picante, ajo puerro, morrón rojo, lo ven, ¿verdad? Amarillo, limones, un boñato y por las verduras creo que ahí andamos. Luego tengo un poquito de miel, pimienta negra, orégano, tomillo, sal, ciruelas, pasas y dentro de estos sachets, que bueno, no importa la marca, tengo mostaza. ¿Ustedes se imaginan lo que voy a hacer con todo esto? Si no se imaginan, síganme porque inmediatamente lo van a ver. Esto es lo que vamos a rellenar y mañana lo vamos a poner a las brasas. Miren qué hermosura, un cuartito, una paletita en realidad, un cuarto delantero de cerdo, un cerdito chico, no vamos a decir un lechoncito, pero es un cerdo chiquito. ¿Se animan? Si no, yo más o menos, aunque no soy cocinero, pero bueno, lo he hecho en algunas oportunidades, les voy a ir explicando el proceso para quitarle todo el hueso y dejarle la menor cantidad de carne posible. Los invito, vamos a deshuesar. Lo primero que tenemos que tener, y con mucho cuidado, un cuchillo muy afilado. Este cuchillo fileteador para pescado, para mí es lo ideal. Más allá de que yo lo tenga en mi equipo de pesca, cada vez que hago todo este tipo de cosas, lo utilizo porque justamente me permite llegar hasta el hueso en todas las partes estas complicadas. Aquí nos vamos todo contra el hueso. Lo importante es no abrirlo acá. Vamos a intentar al menos hacer solamente este agujero. Ven lo que yo les decía, nos tiene que quedar este hueco acá nada más. Tenemos todo esto para rellenar y luego, por cierto, tenemos que cerrar estas puntas. Miren de este lado. Paleta deshuesada y huesos por este lado. Chancho pronto. Todos los ingredientes. Vamos a poner mostaza dentro de este bol. Un sachet. 100 gramos de mostaza más o menos. Esto es a gusto. Yo, como siempre, nunca doy cantidades. Ya a la mostaza le vamos a incorporar un poco de orégano. Acá va todo junto. Ustedes ven que está deshidratado. En este caso no hidraté nada. Tomillo también deshidratado. Y con esto vamos a hacer una pasta. Ya vamos mezclando. Le vamos a poner un poco de pimienta y esta vez pimienta en grano, pimienta negra, ¿verdad? Si le quieren poner pimienta molida, le ponen pimienta molida, no hay ningún problema. Es a gusto. A esto le voy a agregar un poco de miel. Un chorro de miel. También más o menos a gusto, no sé cantidad, pero un chorrito, ustedes lo vieron. Y acá sí entreveramos bien. Sal a gusto. Le voy a ir poniendo sal a la pieza de chanchito
porque la sal es fundamental en el cerdo, así como en otros condimentos también. Pero en este caso, como es muy particular la receta, otros ingredientes no les voy a poner aparte de lo que ustedes vieron. Y le podemos poner por fuera. La sal ya le va a ir penetrando en el cuerito de a poco. Después llega otra cosa, pero por ahora esto nomás. Ustedes dirán, ¿y eso se podrá comer? Pero ¿saben cómo? Esto es un manjar. Y ahora nos vamos a ensuciar un poquito las manos y vamos a tratar de distribuir todo esto que acabo de ponerle adentro de la pieza. En todos los rinconcitos que encontremos, que son muchos, los vamos a embadurnar, como digo siempre. Ahora que ya lo tenemos bien condimentado por dentro, a nuestro gusto, agarramos puñados, más o menos equilibramos las cantidades, en este caso morrón y ají. Boñato, ustedes dirán, ¿boñato? Sí. ¿Por qué el boñato? Porque con la miel y la carne del chancho, la carne de cerdo, el boñato es rico, nada más que no hay costumbre, al menos acá en Uruguay. El boñato, que es duro, lo puedo poner solo primero. Ajo puerro acá. Y pongo este manojito ya junto con lo que quedó del boñato ahí. Por supuesto, esto no va a quedar exacto. Lo que va a quedar bueno, va a quedar bueno. Ustedes ven que todo está cortado en bastoncitos, en tiras. Ustedes córtenlo como quieran. Cebolla colorada, así, picadita. La deshacemos un poco para que se desprenda. Esto también a gusto. La cebolla colorada es mucho más rica que la cebolla blanca para esto. Y como detalle final, si ustedes quieren, yo le voy a poner ciruelas pasas sin carozo, por supuesto. Si lo ponen con carozo, es responsabilidad de ustedes. Y esto sí, no es broma. Me partí una muela. Vamos a cerrarlo con estos palitos de brochet, porque acá sí tenemos que hacer todo lo posible para no perder el relleno y que todos los jugos queden adentro. Pero atención, lo voy a introducir desde la carne. Ven que el cuero lo dejo por fuera porque es imposible agujerear el cuero. Y aquí vamos a tratar de hacer lo mismo. Nos vamos sobre la carne y enganchar debajo del cuero acá. Hago lo mismo por las dudas en aquellas partes que nos quedan un poquito más abiertas y lo cruzamos. Esta parte vamos a atarla acá con un hilo porque el palito este no le entra, salvo que lo quieran coser tipo matambre, pero hacemos un rosquete ahí, lo atamos con un poco de piolín y está listo. Así, de este modo, entonces acá no pierde absolutamente nada. No queda muy lindo, pero al menos no pierde relleno. Y por último, en este momento, le ponemos todo limón. Todo. Recuerdan que le habíamos puesto sal. Ahora bastante limón. De este lado. Y lo damos vuelta. Y bastante limón del lado del cuerito.
sal y limón. Todo lo que tiene adentro, y ahora sí, lo dejamos de este modo. El cuero forma todo un recipiente. Entonces, acá no se pierde nada de lo de adentro y se mantiene la acidez del limón que ya empezó a trabajar, junto con la sal. Esto toda la noche en la heladera. Y mañana nos vemos en el fogón. Suscríbete. Están empañados los vidrios, no se ve por afuera de la humedad que hay. Más gris imposible. Y bueno, ya estamos en el fogón. Vamos a ver si lo logramos hacer arrancar. Porque el fuego, de ese modo, le cuesta horrible arrancar. Es lógico. Es más agua que oxígeno. Saqué el chanchito de la heladera. Ahora sí a la parrilla. Vamos a dejarlo un rato de que tome temperatura ambiente. Porque ustedes saben que la carne de cerdo no se debe de poner fría sobre la parrilla. Hay que darle temperatura ambiente para arrancar. Esto pesa 3 kilos 200 más o menos de pulpa sin hueso. Por lo tanto, vamos a sacar las siguientes conclusiones. Nosotros tenemos que cocinar dos cosas. En primer lugar, la carne, pero paralelamente se tiene que ir cocinando la verdura. Es decir, tenemos que ir entrándole suave, muy suavemente con la brasa, con el calor de la brasa, y lograr cocinar todo parejo. Es grueso, ustedes ven que es un trozo grueso. El calor que le vamos a ir dando no puede ser fuerte, como toda carne de cerdo. Suavecito, sin prisa pero sin pausa. Ya pasó unos minutos, ahí ya algo de temperatura tomó, y vamos a observar esto. Cuando yo hago el lechón entero, el cuero lo pongo hacia arriba. Lo trabajo de este modo. Pero ocurre de que acá, como tenemos todo el relleno, para no perder los jugos que van a empezar a despedir, los líquidos, tanto de la carne como de los vegetales, el cuero va a ser de recipiente, no va a permitirle que se nos escape. Entonces la primera cocción se la voy a dar con el cuero hacia abajo. Lo coloco de este modo y ahí, ahora cuando tenga la brasa suficiente, vamos a empezar la cocción y les voy a contar otra cantidad de cosas. Ya tengo lo de brasa, bajé la parrilla, vamos a ponerle un cordón alrededor, un poco de brasa nomás. Las primeras, la brasa todo alrededor, nunca abajo. Esto va a llevar aproximadamente no menos de 3 horas. Cada uno lo hace a su gusto, pero por mi conocimiento, que no soy experto, les puedo asegurar que no menos de 3 horas. Todavía no hemos comenzado la cocción. Necesito mucho más brasa, simplemente lo estoy entibiando. Y ahora sí, de arranque nomás, vamos a comenzar con una pincelada con limón. Miren que este pincel no lo uso para pintar, lo utilizo para esto solamente. No se crean que es de pintar puerta o ventana. Y lo vamos a retocar un poquito con sal también. Así, suavecito. Eso lo vamos a hacer varias veces. La sal no, pero el limón con la frecuencia que ustedes lo quieran pincelear, lo pueden hacer. Porque de ese modo vamos a lograr que quede saladito por fuera y adentro, ¿vieron el relleno? Así que vayan imaginándose. El riesgo que corremos si le apuramos la carne de cerdo es que se nos selle. Y si se nos sella, como cualquier carne, queda con mucho jugo. Y el jugo de la carne de cerdo es carne cruda. El cerdo debe de quedar bien cocido, la carne de cerdo debe estar bien cocida, porque si no es perjudicial para la salud. Muy sencillo, suavecito para poder cocinarlo parejito. Quedó en rima.
a la hora, hace 1 hora que está en el fuego, lo damos vuelta y le damos el limón. Dentro de un momentito lo revisamos y lo pincelamos a vuelta. 1 hora. Ah, si estos pinchitos nos vinieron al pelo. No le aflojen al limón, van a ver qué bueno que queda. Dentro de 1 hora más lo voy a revisar y con seguridad ya lo de vuelta. Levanté la parrilla al solo efecto de mostrarles lo que les decía, cómo pierde jugo. Así todo, con el cuero hacia abajo. Miren acá el líquido que pierde. Miren qué cantidad. Eso es menos jugo que vamos a tener para cocinar la verdura. Si lo ponemos con el cuero hacia arriba, ahí vamos a tener en este momento muchísimo más líquido que lo que tenemos ahora. 2 horitas exactas. Vamos a darle vuelta. Estos palitos me vinieron impecables. Ahora sí, miren, ya empezó a ponerse bien dorado. A ver si se los puedo mostrar de acá. Es oscurito. Lo que no está tan crocante como yo esperaba, porque tengo muchos jugos todavía. Por algún agujerito de la piel se me está escapando líquido dentro del jugo que tengo adentro. Y ahora va a perder un poquito más. Pero es de suponer que por ese motivo no tengo todo el crocante, el dorado que yo pretendo. El dorado sí, lo que no está crocante todavía. Mira, acá sí está crocante, pero estas partes no. Cuando yo vea que ahí ya chorrea lo menos posible, ahí sí lo vamos a dar por finalizado. Yo les aconsejo, ustedes háganlo a su gusto, pero si siguen mi consejo, esto así queda delicioso. Ustedes imagínense todo lo que tiene adentro, ya lo vieron. Y ahora con el jugo de limón. 3 horitas. 3 horitas. Yo les decía, menos de eso, no. Y prácticamente ahora sí dejó de perder el líquido. Alguna gotita cae porque, por supuesto, tampoco vamos a dejarlo demasiado seco, porque alguna grasita va a tener, sin lugar a duda, contra el cuero. Lo damos vuelta y lo observamos. Miren cómo está esto. Esto está espectacular. Qué delicia esto. La hora de la verdad. ¿Por dónde lo parto? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Vamos a partirlo por acá, que es por donde tenemos el relleno. La verdura bien cocida y la carne de rojo no tiene nada. Impresionante. Impresionante.